Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire, una nueva edición de Impacto Económico. Les saluda Luis de Jesús. De inmediato revisamos titulares. El nuevo gobierno mexicano busca profundizar su cooperación comercial con China, mientras AMLO anuncia un nuevo plan de apoyo financiero para la estatal petrolera Pemex. En nuestra arista económica de hoy hablamos de la cruzada privatizadora que emprendieron las élites financieras después de la crisis de los años 80. ¿Qué impacto tuvo en la economía de hoy? Le contamos. Y además la eurozona asesta un nuevo golpe a la economía griega. Los ministros de finanzas de la zona euro detienen el desembolso de 1.000 millones a Atenas por supuesto incumplimiento de sus acuerdos. Hola, ¿qué tal? Con América Latina en perspectiva damos inicio a esta edición de Impacto Económico. Hablamos de México. El gobierno mexicano, encabezado por el nuevo mandatario Andrés Manuel López Obrador, avanza para profundizar sus relaciones comerciales y de cooperación con la República Popular China. Así coinciden legisladores, académicos, empresarios y autoridades mexicanas. De acuerdo a la presidencia de la sección empresarial para la región Asia y Oceanía del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, México puede ofrecer al país asiático una plataforma sólida y estratégica que sirva a los ambiciosos planes de la industria automotriz para conquistar mercados internacionales. Igualmente, desde el organismo empresarial, prevén que México está en la capacidad de participar en proyectos con China en los campos de la nanotecnología, materiales de alta conducción, biotecnología y exploración espacial, con inversión y recursos humanos. En la nueva era de las relaciones de cooperación de ambas naciones, los especialistas mexicanos señalan que se pueden incentivar inversiones chinas para proyectos de infraestructura como el Tren Maya y las zonas económicas exclusivas especiales. También consideran una buena oportunidad para México que en China se apruebe la Ley de Inversión Extranjera, porque mediante este instrumento se implementarán medidas políticas de mayor apertura al exterior y protección de inversiones en el país asiático. Por último, los expertos afirman que China posee toda una gama de relaciones comerciales que permiten posicionar los productos mexicanos y ampliar sus contactos internacionales. Y de paso, ya que estamos hablando de México, nos quedamos en ese país. El gobierno mexicano anunciará este mes de marzo el nuevo plan de apoyo financiero para la estatal petrolera Pemex. La administración de AMLO considera que el nivel de endeudamiento de petróleos mexicanos es una de las más altas del mundo y alcanza actualmente un monto de 106.000 millones de dólares y enfrenta vencimientos cercanos. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda del país, la deuda debe ser afrontada para no afectar la calificación de la deuda soberana del país. El gobierno considera que con el cambio de perspectiva de Pemex de estable a negativa en manos de la calificadora Standard & Poor's, se castiga al país por una política neoliberal que ha sido implementada en los últimos 36 años. Ya en febrero pasado, el presidente mexicano había presentado un plan por 3.900 millones de dólares para apuntalar Pemex, cuyas pérdidas el año pasado fueron de 7.550 millones de dólares. Y representantes de la Unión Europea y el Mercosur comenzaron este lunes un encuentro en Buenos Aires para definir las condiciones de un posible acuerdo de libre comercio. Según la Cancillería argentina, las conversaciones pueden extenderse hasta este viernes 15 de marzo. Las negociaciones fueron retomadas hace 2 años, luego de casi 2 décadas de haber estado estancadas. Las últimas resistencias al acuerdo se dieron cuando el gobierno francés criticó al presidente brasileño Jair Bolsonaro por plantear la retirada de Brasil del Acuerdo de París sobre el cambio climático. El propio Bolsonaro, de hecho, había pedido concluir rápidamente las negociaciones más promisorias e iniciar otras negociaciones con la Unión Europea. El CELAC, por su parte, establece que el acuerdo de libre comercio refuerza el rol de los países del Mercosur como simples economías periféricas del mundo capitalista y además compromete sus capacidades de industrialización a futuro. Y las autoridades venezolanas se movilizan para garantizar la distribución de alimentos a toda la ciudadanía, mientras continúan las labores para restablecer el sistema de energía eléctrica después de los nuevos actos de sabotaje que se reportaron este pasado fin de semana.
La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, la SUNAGRO, conocida por su sigla, ordenó a las redes públicas y privadas de producción y distribución de alimentos un plan de movilización inmediata que incluye el despacho, circulación, transporte y recepción de productos agroalimentarios y también materia prima, sin la acostumbrada guía única de movilización, seguimiento y control. En un comunicado, la superintendencia informó que el permiso estará vigente a partir de este lunes hasta el próximo miércoles 13 de marzo. La SUNAGRO busca garantizar el resguardo y protección de los derechos del pueblo venezolano. Momento de abrir nuestro expediente económico. En Impacto Económico de hoy hablamos de la privatización. En los años 80 se planteó, por ejemplo, la privatización y la minimización del Estado como la solución a la crisis de aquel entonces. El transporte, la electricidad, el agua, la educación y el sistema de pensiones, todos esos sectores y muchos más se vieron impactados en su momento. El Banco Mundial, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, la USAID, el Instituto Cato, entre tantos otros organismos, se embarcaron entonces en un jugoso negocio. Las élites financieras comenzaron a lucrarse con los ahorros de los trabajadores y luego de 40 años la pregunta que nos hacemos es, ¿qué nos ha dejado esa cruzada privatizadora? Acá los datos que aporta el CELA. La privatización del sistema de pensiones cobró especial importancia en la década de los 80, tanto por su novedad como por lo arriesgado. Nadie sabía qué consecuencias podría traer, pero como en todo experimento, aquellos más débiles fueron los primeros en probarla. El Chile de Augusto Pinochet fue la primera experiencia y desde ese momento, entre el año 1981 y 2014, 30 países privatizaron total o parcialmente su sistema de pensiones. De ellos, 14 fueron de América Latina, 14 de Europa del Este o la antigua Unión Soviética y 2 de África. Al mudar del sistema público hacia la capitalización individual, los trabajadores dejaron de ser ahorristas con un beneficio definido y se convirtieron en inversionistas desinformados, obligados a aportar, sin certeza del rédito que recibirían en el futuro, siempre al vaivén de los riesgos del sistema financiero internacional. El neoliberalismo llevó a la sociedad a firmar un cheque en blanco, pero el experimento resultó tan mal que de los 30 países señalados, 18 ya han revertido la privatización y muchos otros han tenido que introducir reformas para poder sostener el descontento social. El Banco Mundial ya no la recomienda, ha dejado de hablar de esta. Su agenda institucional ha abandonado la privatización de las pensiones y ha minimizado el equipo dedicado a dicha tarea. A pesar de aquello, ni los diarios, revistas o analistas hablan de su fracaso. De hecho, el Instituto Cato sigue saliendo en su defensa, quitando responsabilidad al modelo, como siempre, y entregándolo a los individuos o a las circunstancias. Esta omisión intencionada del rotundo fracaso hace que las presiones nacionales por la privatización sigan vigentes, peor aún en América Latina, donde las ideas del libre mercado han vuelto a florecer y existen dificultades para financiar los programas sociales. Ahora bien, la pregunta que todos ustedes estarán haciendo es, ¿qué ofrecieron los privatizadores y qué efectivamente fue lo que pasó eventualmente? Veamos. El famoso epitafio La crisis de la vejez terminó siendo tan poderoso en el debate público y tan grande la pereza de los gobiernos neoliberales por cambiar la situación, que la privatización fue declarada como la única opción para corregir algunas cuestiones. La baja tasa de cobertura de seguridad pública dejaba a grandes porciones de la población por fuera del sistema y lo hacía insostenible en términos financieros. Prometían que con los incentivos correctos de mercado las tasas de cobertura se incrementarían, haciendo sustentable al sistema. La pensión pública era una porción muy baja del salario de referencia. Supuestamente esto cambiaría, ya que al ser individual la capitalización, habría mayores tasas de afiliación, contribuciones y rendimientos. La injusticia y el atentado contra el esfuerzo personal que traía el sistema público serían solucionados con la cuenta individual, pues incentivarían el ahorro y por ende un mejor rendimiento de la pensión en la vejez. Con una caja individual, cada uno ganaría lo que contribuía y así se estimularía el ahorro, la inversión y el
el crecimiento. La presión sobre la caja fiscal hacía que el Estado se encontrase supuestamente en un estado de asfixia para cubrir las pensiones. Esto se reduciría al momento de pasar al sistema privado, sin que dicha transición fuera tan costosa. Los costos administrativos de manejar el sistema público eran excesivos producto de la ineficiencia del monopolio estatal y, por lo tanto, con un sistema privado los costos se reducirían como consecuencia de la competencia entre diferentes administradoras de fondos de pensiones. El sistema público de pensiones era un botín político y la seguridad estaba capturada por intereses que no garantizaban resultados y rentabilidad para los ahorros. Esto cambiaría producto de la virtud más grande de lo privado. El interés individual coincide con el interés colectivo. Finalmente, la privatización traería un objetivo colateral, no menos importante, como el aumento del ahorro y el desarrollo de un sistema financiero más maduro que ayudaría a financiar las grandes tasas de inversión que todos los países en desarrollo demandaban para transformar su estructura social. Finalmente, estas fueron las consecuencias. La tasa de cobertura, el porcentaje de afiliados de la fuerza laboral, se redujo o se estancó después de la privatización en la mayoría de los países. En Argentina pasó de 46 a 35% entre 1993 y el año 2002. En Chile cayó de 64% en 1980 a 61% en 2007. En Bolivia y Colombia las tasas se estancaron después de la privatización hasta el 12 y el 28% respectivamente. En promedio, en 9 países de América Latina, la tasa decreció de 38% antes de la privatización a 27% para el año 2002. La tasa de reemplazo sufrió un duro revés desde la privatización. Bolivia alcanzó una tasa de reemplazo del 20% del salario promedio. En Chile, las proyecciones para 2025-2035 indican que la pensión mediana alcanzará tan solo el 15% del ingreso de referencia. Tan mala es la situación en Chile que el Estado tuvo que crear una pensión solidaria financiada por todos los chilenos. La privatización ofreció ser la solución, pero en la práctica entrega pensiones de miseria. La equidad de género fue seriamente herida y la inequidad para las mujeres se exacerbó. El sistema privado exigió un mayor número de contribuciones para acceder a una pensión mínima, lo cual afecta desigualmente a las mujeres que han tenido históricamente menos oportunidades en el mercado laboral y cotizan menos años. En muchos países se suprimieron los mecanismos de equidad del sistema público, como por ejemplo reconocer el tiempo por cuidado de los hijos. En Bolivia, la proporción de mujeres que reciben una pensión contributiva cayó de 23% a 12% entre 1995 y 2007. Cuando se prometió la privatización, se dijo que este costo no sería demasiado alto. No fue así. Para Bolivia se dijo que la transición costaría 0,2% del PIB y en realidad costó 1,7%, 8 veces más. En Argentina se dijo que sería 0,2% del PIB y fue 3,6%, 18 veces más que lo proyectado. En Chile representa hasta ahora el 4,7% del Producto Interno Bruto. Esta mala proyección causó presión en los presupuestos y fue una de las razones por las que el Estado, en algunos países de América Latina y Europa, regresó la vista a la estatización de las pensiones. Los costos administrativos supuestamente también iban a minimizarse. El Estado obeso era un monopolio ineficiente. Al dejar que entren al mercado varias administradoras de fondos de pensiones, traerían la competencia necesaria para minimizar los costos. Tampoco fue así. Todos los costos aumentaron luego de la privatización. Ahora bien, en conclusión, el déficit de los fondos de reserva de los estados y el envejecimiento de la población que genera aumento de pensionistas son tan solo algunas de las excusas para presentar los sistemas privados como la mejor, la más rentable y la segura opción para vivir una vejez digna. Pero evidentemente la privatización de las pensiones ha sido un ensayo mal logrado y queda claro, una vez más, que la ineficiencia fue solo una justificación para lucrarse con los ahorros de los trabajadores. La evidencia es categórica en todo ello y de hecho todo lo que prometió el neoliberalismo no se ha cumplido, al menos para los ahorristas. Con esta información hacemos una breve pero muy corta pausa. Ya venimos. En momento de Economía 360 en la pantalla de Telesur, los ministros de Finanzas de la Eurozona
pospusieron este lunes el desembolso de unos 1.000 millones de euros para Grecia en poder del Banco Central Europeo. Alegan, dicen ellos, que la medida se da porque Atenas no ha implementado completamente las reformas prometidas. El comisionado europeo para Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, señaló previo a una reunión de ministros de Finanzas que Atenas aún debe completar 3 de las 16 reformas acordadas que se le exigieron hasta finales del pasado año 2018. Grecia ya ha puesto en marcha considerable progreso para satisfacer las leoninas exigencias neoliberales de la eurozona. De hecho, la zona euro exige ahora cerrar el nuevo marco de protección contra los desahucios de propietarios de viviendas de uso habitual, la privatización de las centrales de lignito de la Compañía Pública de Electricidad y avanzar en la dotación de personal para la nueva Autoridad Independiente de Recaudación Pública. El desembolso a cuentagotas y condicionado se realizaría de forma semestral si las instituciones confirman que Atenas ha respetado sus compromisos. Son en total casi 5.000 millones de euros que Grecia espera recibir para el año 2022. El mensaje que transmitiría a Grecia hoy es positivo. El informe realizado por la Comisión muestra un progreso claro en casi todos los temas, especialmente en el presupuesto, que se ha realizado con un superávit primario del 3,5%, el sistema de atención de la salud o algunos aspectos importantes, licitaciones de agencias privadas que se han decidido. Por lo tanto, en 16 números, 13 de ellos se consideran resueltos. Pasamos ahora a informaciones de Asia. China engrana su maquinaria para convertirse en el líder científico y tecnológico mundial para el año 2050. Así lo aseguró el ministro de Ciencia y Tecnología de China, Wang Qiyang, durante la segunda sesión de la 13ª Asamblea Nacional del Pueblo en Beijing. Con la intención de aprovechar el buen momento que vive la matriz productiva del conocimiento en China, la potencia asiática pretende elevar la participación de las empresas privadas de alta tecnología. El ministro detalló que actualmente la capacidad integral de innovación del país ocupa el puesto 17 en el ranking de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la tasa de contribución del progreso científico y tecnológico ha alcanzado actualmente el 58,5%. Para 2020, China atenderá productos con alto contenido técnico, productos con buen diseño, demanda del mercado y al mismo tiempo con precios competitivos, eso sí, sin dejar de lado la participación privada nacional. Además, nosotros, junto con la Federación de Comercio e Industria de toda China, hemos publicado una guía sobre cómo apoyar el desarrollo de empresas privadas, incluida su participación en programas nacionales de ciencia y tecnología, y cómo establecer instituciones de investigación de alto nivel en empresas privadas, incluidos los laboratorios estatales claves y los centros de investigación de tecnología de ingeniería estatales. Bien, llegó el momento de revisar los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este lunes, cuando apenas inicia la semana laboral. El barril de petróleo intermedio de Texas WTI marca $56,79, sube 1,21%. El barril del Brent de referencia en Europa se ubica en $66,62, subiendo 1,23%. Y el crudo venezolano se ubica en 400,20 yuanes, se mantiene estable. Y bueno, así llegamos al final de esta edición de Impacto Económico, como siempre, con la invitación de que nos siga en redes sociales, en Twitter, @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.